Ahí está. Bueno, hoy vemos la unidad 3A, donde hablamos sobre acciones y combinación de acciones. Un poco va ligada a lo que vimos en la clase anterior, que en la última parte veíamos las combinaciones de acciones, ¿no? Ustedes me preguntaban si podíamos ver un caso, un ejemplo en SAP. Tengo abierto el SAP, la idea sería que veamos una parte teórica y después veamos un poquito con el SAP. Bueno, primero comenzamos hablando sobre la definición de acciones. Una acción sería toda causa capaz de producir esfuerzos y deformaciones en toda una estructura o en sus componentes. Bueno, primero que nada, hablar de la responsabilidad. La acción hay que determinarla eh, rigurosamente porque tiene que ver en forma directa con la responsabilidad del ingeniero proyectista, ¿sí? Entonces, es un tema serio y que requiere que se analice bien y que se determine bien las acciones, ¿sí? Bueno, decimos que las acciones son nominales, esto quiere decir que están reglamentadas por un reglamento en particular, un reglamento especial. Por ejemplo, ustedes saben que el reglamento 102, CIRSO 102, trata el tema de las acciones de viento. Bueno, eso quiere decir que son acciones nominales, o sea, acciones reglamentadas. Existen una diversidad de acciones, ustedes saben, acción del viento, acción de nieve y hielo, el sismo, ¿sí? Acciones permanentes, eh, sobrecargas. Bueno, un poco vamos a ver y vamos a ver ordenadamente, digamos, todo ese tipo de acciones y qué quiere decir cada uno de esos términos. Hay que considerar la totalidad de las acciones y las combinaciones de esas acciones para la estructura que estemos analizando, digamos, ¿no? Aparte del reglamento que entre en juego para la acción que estemos analizando, ¿sí? Aparte del reglamento hay que utilizar, es muy importante utilizar el criterio profesional. ¿Por qué? Porque entra en juego nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, y para este tema es importante también el criterio profesional, ya lo van a ver. Bueno, en esto de usar el criterio profesional, nosotros podemos agregar una acción que no esté estipulada en el reglamento, ¿sí? Podemos agregar, digamos, o podemos variar la intensidad, la magnitud de algunas de las acciones que esté reglamentada por el reglamento. Si hacemos algo de esto, ¿sí? Variar algo o agregar algo, tenemos que fundamentarlo en la memoria de cálculo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá pongo dibujos de una nave industrial eh, donde vemos diferentes tipos de cargas. En este vemos cargas de uso o cargas útiles, ¿sí? Que tienen que ver con el destino al que va a estar proyectada la estructura, ¿sí? En este vemos de forma simbólica una carga permanente, por ejemplo, la carga permanente sería, por ejemplo, el peso propio del entrepiso, ¿sí? Acá también vemos una carga permanente, puede ser de peso propio de la cubierta, y aquí podemos ver, por ejemplo, una carga puntual, una carga concentrada, que puede ser una maquinaria, el peso propio de una maquinaria, ¿sí? Que también la podemos tomar como permanente. Eso ya también vamos a ver, vamos a clasificar bien. Muy importante en estructuras metálicas, muy importante la acción del viento, ¿sí? Bueno, como vemos en este ejemplo, podemos tener una parte de la estructura que está
con presión, ¿sí? Y otra que está con succión, ¿sí? Bueno, por ejemplo, un puente grúa, las acciones que provoca un puente grúa, una carga horizontal, puede ser el sismo, por ejemplo. Bueno, los reglamentos que entran en juego para determinar las acciones. Seguramente ustedes ya saben, o sea, son los reglamentos de la serie 100 de Silson, el reglamento Silson, la serie 100 del reglamento Silson, o sea, tenemos 101, 102 y así. 101, seguramente ustedes ya lo utilizaron en el hormigón, de carga y sobrecarga gravitatorias, la 102 que es de viento, la 103 que está acá, está resaltada, digamos, o puesta de manera diferente, el reglamento 103 que es de sismo, ¿sí? Después la 104 que es de nieve y hielo, después tenemos esta 105 que habla de superposición de acciones y combinación de estado de carga, ¿sí? Todo lo que es serie 100 es referente a lo que sería acciones. Bueno, cuando hablamos de clasificación de acciones tenemos cargas permanentes, cargas variables, accidentales, de impacto. Bueno, por aparte podemos estudiar las fuerzas horizontales en vigas, carril de puente cruz. Empezamos hablando de las cargas permanentes. Bueno, en las características de las cargas permanentes, decimos que todos sus atributos se mantienen fijos o con leve variación durante la vida útil de la construcción. ¿Sí? Se mantienen fijos o con leve variación durante la vida útil de la construcción. El tiempo de aplicación es prolongado, ¿sí? Magnitud constante, con leves variaciones o cambios muy anunciados. ¿Sí? Esas son las características de una carga permanente. Por ejemplo, tenemos el peso propio, peso de componentes de la construcción, solado, o sea, pisos, muros, pavimentos, cubiertas, peso de maquinaria adherida, el peso de la maquinaria adherida también se la puede considerar como permanente, empuje de suelo líquido en caso de presencia continuada y presiones de altura máximas bien definidas. Deformaciones impuestas por el proceso constructivo en la preparación, el transporte o el montaje. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, esto es importante en construcciones metálicas, ¿eh? Ya sea el transporte, digamos, el acarreo dentro, o sea, el transporte sería del taller a la obra. Dentro de la obra sería el acarreo y, digamos, ya en el punto donde va a estar ese elemento constructivo, elemento estructural, sería el izaje. Bueno, todo ese, digamos, circuito eh, puede tener, digamos, deformaciones impuestas, y esas deformaciones impuestas, si las llegamos a determinar, las podemos considerar como acciones permanentes. Pasamos a ver las variables. Entonces, tendríamos que diferenciar las variables de las permanentes. Bueno, las variables, algunos o todos sus atributos cambian frecuentemente, ¿sí? Frecuente o continuamente durante la vida útil de la construcción. En las permanentes no cambiaban nunca o casi nunca, y en las variables, todo lo contrario, cambian frecuentemente. Tienen elevada probabilidad de actuación. Esto es importante para diferenciarla de otra acción que vamos a ver a continuación, que serían las acciones accidentales, ¿sí? Tiene elevada probabilidad de actuación. Es muy probable que esté actuando, digamos, ¿no? El tiempo de aplicación pequeño o instantáneo, variaciones importantes en intensidad o magnitud respecto de sus valores medios, punto de aplicación, dirección y sentido cambian frecuente o continuamente.
Bueno, ejemplo de, de acciones variables, tenemos las cargas útiles o de servicio en entrepisos. Por ejemplo, la que tiene que ver con el destino al que está, por ejemplo, si es un depósito, ¿sí? Será una sobrecarga que tiene un valor determinado. Si es una biblioteca, si es son oficinas, si es vivienda, va a tener diferentes valores, pero todas esas son cargas útiles o de servicio. Bueno, los efectos dinámicos de máquinas, ¿sí? En la permanente decíamos que era el peso propio de la máquina. En las variables ya tenemos en cuenta los efectos dinámicos que ejercen las máquinas que están adheridas a la estructura. Bueno, cargas útiles en techo, acciones térmicas climáticas y térmicas funcionales reglamentadas. Pero bueno, hay varias. Lo importante a resaltar aquí es, bueno, la sobrecarga que decíamos, y muy importante, la acción del viento. La acción del viento, que es una acción que afecta especialmente a la estructura vegetal. Acción de nieve y el hielo, ¿sí? Serían cargas variables. Carga accidental. Bueno, estas cargas accidentales tienen que ver más con la ubicación donde va a estar, la ubicación de la obra, donde va a estar ubicada la obra, eh, en la región o lugar donde va a estar ubicada la obra, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la ubicación. Tiene pequeña probabilidad de actuación, ¿sí? La probabilidad es muy poca de que actúe. Eso la diferencia de la variable. La variable tiene mucha probabilidad de actuación, pero mientras que la accidental tiene pequeña probabilidad de actuación. Instantáneas de valor significativo, ¿sí? Valor significativo, o sea, son magnitudes mayores a las otras, de naturaleza geológica, tectónica, choques o impacto. Se tendrán en cuenta siempre que sus intensidades no sean despreciables, ni tan grandes que resulten irracionales para que las soporten. Bueno, ejemplo, sismo, el ejemplo típico son los sismos de ocurrencia excepcional, explosiones, impacto de vehículos terrestres o aéreos, tornados, movimiento de suelos, avalanchas. Después decíamos que teníamos el impacto. En caso de acciones que produzcan o induzcan impactos, se incrementarán los valores nominales de la acción actuante sobre los elementos portadores directos. No es necesario aplicarlo sobre columnas portantes ni fundación. Bueno, esto junto con, junto con, por acá, justamente esto le iba a decir, lo vemos para viga carril de puentes grúas y sus uniones, o sea, esto también lo vamos a volver a ver cuando veamos puente grúa. ¿Sí? Monos rieles y sus uniones, ¿sí? Maquinaria ligera, motores eléctricos, movimientos relativos. Bueno, y el caso especial de las fuerzas horizontales en vigas carril de puente grúas, que también se van a ver cuando veamos puente grúa. Bueno, pasamos a ver, estamos viendo las acciones y la clasificación de las acciones, unas cuestiones teóricas, digamos, y de definiciones, y para que sepamos clasificar permanentes, variables y accidentales. Y ahora pasamos a ver la combinación de la acción. Bueno, como decíamos en la clase anterior, se consideran los efectos combinados o superpuestos de la diferente acción. La probabilidad de ocurrencia cierta, pero sumamente variable. Tanto más incierta e improbable, cuanto mayor sea el número y magnitud, o sea, cuanto mayor número de cargas tengamos y mayor sea la magnitud, más incierta e improbable es. ¿Sí? Bueno, en el CIRSO 301, que es el reglamento que nosotros estudiamos para las construcciones metálicas, aplica factores de carga a combinaciones preestablecidas sobre la base de estudios estadísticos. ¿Sí? O sea, de acá, de esa frase sacamos que esas
combinaciones lineales, esas combinaciones de acciones, se obtienen en base de estudios estadísticos, por un lado, ¿sí? Están preestablecidas por el reglamento, ¿sí? Y en esa combinación lineal de acciones, en esa combinación, se utilizan factores de carga, que es lo que veíamos en la clase anterior, ¿sí? Que esos factores de carga lo que hacían era mayorar las cargas, ¿sí? Bueno, decíamos también en la clase anterior que se consideran dos situaciones, estado límite último y estado límite de servicio. Esto acá lo volvemos a mencionar porque las combinaciones de acciones, por un lado, se establecen para el estado límite último y por otro lado para el estado límite de servicio. Bueno, se debe adaptar el caso más desfavorable, o sea, aquella combinación de carga y condiciones de rigidez y de resistencia que originan las mayores secciones, ¿sí? Es decir, se tiene que considerar el caso más desfavorable. O sea, dentro de todas las combinaciones que nosotros tengamos, tenemos que utilizar el caso más desfavorable. Se deben considerar todas las acciones que tengan probabilidad de ocurrir y de actuar sobre la estructura. Bueno, entonces vemos las combinaciones de acciones de estados límites últimos. Estas son las que estipula el reglamento. Esto es lo que decía que son combinaciones lineales, porque tienen factores constantes y se suman las acciones, digamos, con cada una o conjunto, digamos, de acciones con un factor de carga en particular, ¿sí? Bueno, acá, ahora vamos a ver un poco el fundamento de dónde, digamos, cómo se puede llegar a entender estas ecuaciones, estas combinaciones, digamos, ¿sí? Bueno, estas combinaciones de acciones, ¿sí? Combinaciones de acciones, las podemos, las podemos presentar de esta manera, ¿sí? Que está formada por esta tipología, ¿sí? Una parte que tiene que ver con acciones permanentes, otra parte que tiene que ver con acciones variables básicas, ¿sí? Acciones variables básicas, y otra de acciones variables de acompañamiento, ¿sí? Esta acción variable básica, ¿sí? Esta acción variable básica, o sea, la pregunta cuál sería, ¿cuál tomamos como básica y cuál tomamos como acompañamiento? ¿Sí? Lo que hacemos es, primero, identificar todas las acciones variables que van a entrar en juego para nuestra estructura, ¿sí? Una vez que identificamos todas las acciones variables, hay que hacer una combinación de acción, ¿sí? Una de estas, una combinación de acción por acción variable. ¿Por qué? Porque a cada una de las acciones variables, a cada una se la debe tomar como principal, y al tomarla como principal se la toma en esta, que sería, en esta parte de la combinación, que sería la acción variable básica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, la- las cargas útiles o sobrecargas, digamos, por un lado, y después tenemos carga de nieve, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer una combinación de acción en la cual la sobrecarga, la carga útil, va a estar como acción variable básica, y la nieve va a estar, pero va a estar en la parte de acompañamiento. Y después, al revés. Después hacemos otra combinación que va a ser al revés. La acción variable de nieve va a ser la principal, básica, y la de sobrecarga va a estar de acompañamiento, ¿sí? Y así tenemos que hacer sucesivas combinaciones por cada una de las acciones variables que tengamos en nuestra estructura. Entonces, esta es digamos, la forma general que tienen las combinaciones que veíamos recién.
Acá ponemos un caso general, genérico, de una situación persistente o transitoria, ¿sí? Y aparte, por otro lado, una situación extraordinaria. Y acá pone, por ejemplo, la de sí. En la ecuación, en la situación persistente o transitoria, decíamos que tenemos las cargas, la parte de acciones permanentes, ¿sí? Que las permanentes serían estas serían las permanentes. Tenemos esta parte que sería de acciones variables básicas y esta de las acciones variables de acompañamiento, ¿sí? Si vemos la situación esa persistente o transitoria, teníamos las cargas permanentes mayoradas, bueno, esto es lo que decía recién, la carga variable que actúa como principal y las demás cargas variables. Bueno, esto tenemos entonces, por un lado, el coeficiente de ponderación de carga permanente y el valor nominal de la carga permanente. Después tenemos el coeficiente de ponderación de carga variable principal y el valor nominal de carga variable principal. Y por último tenemos el coeficiente de ponderación de cargas de las restantes cargas variables y el valor nominal de las restantes cargas variables, o sea, sería de las de acompañamiento. Y aquí se le agrega un factor que sería un coeficiente de simultaneidad de estas cargas de acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Que a estas que van de acompañamiento se le afecta un coeficiente de simultaneidad que tiene en cuenta, digamos, en qué porcentaje puede aparecer teniendo en cuenta como principal tal carga variable. Es decir, si tomamos como carga de viento, por ejemplo, ¿sí? De viento, por ejemplo, a la nieve le podemos dar un coeficiente de simultaneidad de tal manera que considerar qué tan probable es que esté el viento y que a su vez esté nevando, ¿sí? Entonces este coeficiente de simultaneidad tiene en cuenta justamente eso, la simultaneidad de las cargas, ¿sí? Y va en la parte de acompañamiento. Bueno, y acá podemos ver entonces, de nuevo, podemos ver las mismas combinaciones que habíamos presentado recién, donde tenemos las cargas permanentes, la sobrecarga principal, perdón, la variable principal y la de acompañamiento. Estos F1 que vemos acá, F1, F2, ¿sí? Eh, Pueden tomar diferentes valores y tienen que ver más que nada con lo que es cubierta, ¿sí? Sobrecargas de cubierta. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, decimos que esta combinación que la numeramos como 1 representa la situación durante la construcción en la que no están presentes otras cargas y otorga una confiabilidad frente a una variabilidad exclusiva de las cargas permanentes o cuando las acciones variables son de pequeña importancia. Esto tiene que ver con eso. Las 2, la 3 y la 4, 2, 3 y 4, en esa aparece solo una carga actuando sobre el techo, porque la probabilidad de que coexistan es muy poca, digamos, ¿sí? O sea, la probabilidad es muy inferior, digamos, esta es la 2, en la 3 y la 4, el tema de la carga de techo, ¿sí? En las combinaciones 4 y 5,
en esa representa la acción del viento o sismo en el mismo sentido que las cargas gravitatorias y de combinación, ¿sí? O sea, en la 4 y en la 5, el viento y el sismo tienen el mismo sentido que las gravitatorias. Y en la 6, el viento y el sismo actúa en sentidos contrarios en esta, contrario a la gravitatoria. Bueno, y ahí tenemos, digamos, por qué se utilizan estas 6 combinaciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos el símbolo, digamos, de cada acción y qué tipo de acción representa. Por ejemplo, el D es peso propio, carga permanente. Esto ustedes ya seguramente lo saben bien por hormigón. Tengo entendido que en hormigón ya han visto todo este tipo de acciones. Lo tenemos D permanente, L sobrecarga, LR sería sobrecarga encubierta, S sería de acción de la nieve, R de lluvia o hielo, W acción del viento, que es importante para nosotros, E de sismo, F son líquidos con presencia continuada, H peso y empuje lateral del suelo. Esas son, digamos, las acciones que por lo general se utilizan y la simbología, digamos, para poder entender esta combinación de acciones. Y esta sería la combinación de acciones para estado límite de servicio. Ustedes ven que no hay mayoración. Ustedes ven que en este caso no hay mayoración porque justamente tiene que ver un estado límite de servicio, tiene que ver más con la, con la funcionalidad, digamos, de la estructura. O sea, que, por ejemplo, el tema de las deformaciones, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en la clase anterior también. Las deformaciones que no lleguen a tal magnitud las deformaciones que hagan de que la estructura no se pueda utilizar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para determinar si estamos cumpliendo con los límites que especifica el reglamento con respecto al estado límite de servicio, las combinaciones de acciones que hay que utilizar serían estas. Bueno, ahí terminamos. Esto, digamos, esto era para que un poco hablemos de acciones, una parte teórica de acciones, y para que entendamos un poco de lo que sería la combinación de acciones. Ahora quería compartirles un ejemplo en SAP. No sé si tienen alguna duda, volvemos a ver la diapositiva, me avisan si tienen alguna duda. Si no, pasamos a ver el ejemplo en SAP. Bueno, bien, bueno. Entonces pasemos a ver, de compartir de nuevo. Bueno, este es un edificio. Este es un edificio de hormigón armado, es un edificio de hormigón armado, en el cual podemos ver, si vamos, ¿Y qué cosa estaba viendo? O por lo menos, a ver, ujú.
A ver. ¿Se puede ver ahí o no? Ahora sí, ingeniero. Se ve. A ver, bueno. Profe, ¿esto no sería mejor ir viéndolo en presencial, así nosotros también podemos ir haciendo con nuestras computadoras y todo? Sí, 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 el jueves era un poco para explicarle, pero lo puedo ver el jueves también. Sí, sí, no hay ningún problema. Era un poco para mostrarle, digamos, lo vemos de nuevo el jueves. Era un poco para mostrarle la combinación de acciones, pero el jueves lo vemos de nuevo porque también vamos a estar en el laboratorio de computación, entonces van a tener computadora y lo que pueden llevar la notebook, llévenla para que trabajemos con esto. Bueno, a ver, bueno, por ejemplo, acá en los patrones de carga, ¿sí? Acá definíamos, digamos, las cargas y el tipo de carga. No sé si ven bien ahí o no, lo que estoy explicando. Sí, se ve, ingeniero. Ah, bien, bien. Bueno, acá va el tipo de carga, que es importante, porque, por ejemplo, para lo que es sismo, uno puede configurar cómo queremos que el SAP lo tenga en cuenta o lo determine el sismo o que nos ayude a determinar el sismo, el SAP. Por eso es importante que especifiquemos el tipo de carga, ¿sí? Bueno, y acá entonces se definen todas las cargas y el tipo de acción que tengamos, todos los tipos de acciones que tengamos. Después de eso, ese era el primer paso. El segundo paso eran los estados de carga o los casos de carga que volvíamos a definir con los mismos nombres la- las acciones y acá especificamos eh, las características de esas cargas, ¿sí? Por ejemplo, si las tiene que tomar como estática o dinámica, si las tiene que tomar como lineal o no lineal, si era una historia en el tiempo, si había que afectarle de algún coeficiente, si es un efecto de respuesta. Bueno, eso se estipulaba aquí. Y después, por último, veíamos la combinación de acciones. Y acá, esta sería, digamos, como en este recuadro blanco, sería como una biblioteca de combinaciones o lista de combinaciones que vamos. Profe, Sí, disculpe, yo veo la pantalla del SAP, nada más, no veo configurar una ventana o algo, no sé si es a mí nada más o a todos. bueno, aquí vemos las combinaciones, por lo visto algunos no pueden ver, digamos, bien, ya el jueves lo Profe, vemos bien. se comparte mal el SAP por acá. Capaz que compartiendo pantalla completa Ah, y una bien, notificación, ahí podemos ver algo. bien, bien, a ver. Bueno, no, entonces hagamos así, lo veamos el jueves directamente, para que quede más claro, puedan preguntar, es mucho más práctico, digamos. Lo vemos el jueves, no se preocupen. ¿Mm? Vamos, está con el ingeniero Méndez, Bueno, ¿sí? ingeniero, perfecto. Buenísimo, Bien, ingeniero. hagamos así. Bueno, los libero. No sé si tienen pregunta. Profe, ¿la compu de allá de los laboratorios tienen SAP instalado? No, no, eso
Ah, bueno. Es rápido, digamos. Ingeniero, gracias. Gracias. Pero, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, Inge. Nos vemos.